Hoy quería, y para mí es un privilegio, vamos a tener un predicador invitado, un amigo, el pastor Nicolás Duarte. Él está pastoreando una de las iglesias Confraternidad en Medellín, en el barrio Toscana allí. Una linda obra, muy evangelística, muy pujante. Están plantando otra iglesia en un pueblo en Antioquia, relativamente lejos de Medellín, en Amagá. Un proyecto evangelístico también. Es una iglesia muy linda, muy pujante. El pastor Nicolás es casado, su esposa Rocío, tiene 2 muchachos. Yo, como le conozco, puedo ver algo especial en él, es ver el tratar como papá, de vivir la vida cristiana y como familia. No es solo alguien que habla, que predica, sino que trata de vivir su vida en familia. Él, aunque está trabajando hace ya varios años en Medellín, no nació allí. Él es de Bermeja, ¿cierto? Estuvo trabajando largo tiempo también en Montería, creo que en Valledupar también estuvo pastoreando. Entonces hoy vamos a tener un acento diferente aquí en la prédica. Graduado del seminario de Medellín, forma parte de la Junta de la Confraternidad. En fin, que el Señor te use, te bendiga. Gracias por compartir este tiempo aquí con nosotros, y quisiera pedirte por favor que pases aquí, le recibimos con un aplauso y vamos a orar por él. Señor Néstor, gracias por la vida del pastor Nicolás y su familia, su iglesia. Sígueles bendiciendo, acompañando, respaldando en ese servicio a ti. Hoy, gracias por tenerle aquí, y te ruego que tu Santo Espíritu le use, que sienta la libertad primero de estar en familia, de estar respaldado por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Señor, gracias por tenerle y úsale para hablarnos a nosotros y animarnos a estar más cerca a ti. Señor, gracias por esto, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Juan. Juan ha dicho la verdad. Yo vivo en Medellín, pero no soy paisa. Sin embargo, creo que mi corazón es paisa, porque mi hijo menor nació ahí, en Medellín. Yo nací en Barranca Santander, Barranca Bermeja, pero mis papás eran monterianos, y luego yo me crié en Montería y pude conocer al Señor ahí en Montería. Entonces, creo que el Señor era un buen costeño, ¿no? Entonces, eso hace que el Señor me haya llevado a la costa. Pero bueno, el Señor es misericordioso con todos nosotros. ¿Qué más decirle, hermano? Es una bendición y un honor estar aquí para compartir de la palabra del Señor. Y creo que el Señor nos ha traído esta mañana con propósitos. Con propósitos. Y quisiera que esta mañana estuviéramos reflexionando acerca de algunas características de esta sociedad contemporánea, de esta sociedad posmoderna. Y también miráramos algunas características en las Escrituras. Pero me he estado preguntando, ¿cómo es la iglesia de hoy día? ¿Y qué cosas están caracterizando a la iglesia? Pueden haber algunas otras características. Ahí en su bosquejo usted tiene la primera parte introductoria. Y creo que la iglesia de este siglo está pasando algunos momentos difíciles. Está enfrentando una serie de peligros que le están acechando a la iglesia del Señor Jesucristo. Y uno de los primeros peligros que denotamos ahí es que hoy día se está viviendo un individualismo excesivo en la sociedad, en el mundo en general, pero también en la iglesia de una u otra manera estamos experimentando un individualismo. Por ejemplo, a nivel familiar, uno encuentra que, a pesar de que este mundo, en este momento es el tiempo de las comunicaciones, este momento es una época de la globalización y supuestamente todos estamos conectados con el mundo, desde las aldeas, todo el mundo está conectado de una u otra manera. Hay gente que está viviendo sola, hay gente que se siente solo, desamparado, afligido. Estaba compartiendo con una hermana que está aquí, psicóloga, y entonces cierto día, cierta
eran como las 11 de la mañana, cuando recibí una llamada que un joven de 12 años estaba a punto de quitarse la vida porque se sentía solo. Tenía todas las comodidades de la vida, habidas y por haber, pero se sentía solo, deprimido, y se iba a quitar la vida. Y la conclusión era que le faltaba la hormona de la felicidad. Y realmente el muchacho le hablamos y él decidió quitarse la vida. Y los padres lo enviaban a divertirse, al fútbol, a cualquier lugar. Pero la esencia realmente de su problema, la dificultad de su problema, pienso que también tenía que ver con el hecho de estar viviendo una vida sola. Estamos en casa, pero cada quien está en su habitación. Y pensamos que eso es familia. La familia de antes era una familia numerosa, y es verdad, cada quien tenía su habitación, pero nos sentábamos juntos a la mesa, comíamos juntos, ahí estábamos. Ahora, el individualismo también se deja ver a nivel de iglesia, en el sentido que cada uno quiere vivir la fe a su manera, y aquí encerrados en sus propias islas. Y Juan anoche en su mensaje de la unidad hablaba también de la unidad doctrinal. ¿Quiénes fueron anoche a la actividad? La unidad doctrinal, pero también de la unidad relacional. Somos un cuerpo. La fe no se vive individualmente. La fe se expresa en una comunidad. Dios desde el Antiguo Testamento viene formando un pueblo que es especial, de solo para Dios. ¿Cuántos creen que son parte de ese pueblo de Dios? Amén. Que son un pueblo especial de Dios. Pero otra característica que vivimos hoy es la concepción hedonista de la fe. ¿Cómo así que la concepción hedonista de la fe? Lo que uno observa es que hay gente que va a la iglesia con diferentes motivaciones, a través de diferentes circunstancias, pero hay gente que dice, bueno, hoy el culto fue bueno, fue agradable, hoy me sentí bien. Algunos piensan que ir a una reunión o al culto sencillamente es para sentirse bien, aunque no es malo sentirse bien. El asunto es que nosotros venimos aquí sencillamente a glorificar y a exaltar al Señor. Él es el objeto de nuestra fe, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que es así? ¿Verdad? En Apocalipsis dice que Él es el Cordero de Dios, todopoderoso, el Señor, el Salvador, es todo para nosotros, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que sencillamente yo no voy para sentirme bien, voy porque realmente he venido a adorar lo que cantaba ahora. Vine a adorar a Dios. Quizás otros van con diferentes motivaciones. Yo voy a encontrarme con mis amigos, con mi novia, con mi novio, pero apenas pasó eso terminó el noviazgo, ahí se acabó su vida cristiana. Se acabó su vida cristiana. Ahora, no estoy diciendo que venir a la iglesia no es para no hacer amigos. Creo que hay que hacer amigos. El asunto es que es aún más que eso. Porque cuando se acaban las amistades, aunque la iglesia sí es un lugar de relación y fortalece el crecimiento de la iglesia, las relaciones, pero las relaciones que giran en torno al Señor Jesucristo. Que giran en torno al Señor Jesucristo. Entonces las relaciones son necesarias, son importantes. Pero ¿qué cuando se acabe la relación o la amistad? ¿Qué es cuando se acabe ese noviazgo que usted tiene con alguien de la iglesia? Hasta ahí llegó su fe, hasta ahí llegó su relación, y he visto desfilar a mucha gente. Ahora, tal vez usted conoce gente que esta mañana debiera estar aquí con nosotros y no está, sencillamente porque cualquier circunstancia le hizo quedar en la vera del camino. Otra característica que estamos mirando es la falsa espiritualidad, un sincretismo religioso. Hay gente que sencillamente quiere que se les diga lo que ellos quieren escuchar. Hay gente que tiene comezón de oír, pero qué bueno cuando a mí me dicen, bueno, mira, el Señor te dice, tú tienes casa, carro y beca. Qué delicioso. Pero es que la vida cristiana es mucho más que eso. Hay gente que piensa que la vida cristiana la falsa espiritualidad es que yo soy espiritual porque oro más, porque ayuno más, porque me reúno más. De una u otra manera es necesario,
Pero la vida cristiana apunta aún más que eso. Es mi relación personal con el Señor Jesucristo, que se vive en comunidad. Quisiera hoy que nos enfocáramos en la actitud del pueblo de Dios en la época de Jeremías, quien nos muestra características no muy distantes de las nuestras. Ahora, no sé por qué circunstancia está pasando usted o cuál es la razón por la que haya venido, pero yo sí creo que el Señor le trajo con un propósito. El asunto es que esa circunstancia Dios la usa para que le conozcas y fortalezcas tu relación con Él y puedas seguir adelante tu relación con el Señor. Quiero animarles que abran su Biblia en Jeremías capítulo 2. Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento. Jeremías fue profeta más o menos a Israel, a la nación, al pueblo de Dios, como unos 40 años. Desde el 627 hasta después del 586. Dice ahí en su introducción, antes de Cristo. Se dirigió a Judá, a Jerusalén, pero también a las naciones que rodeaban a Judá. Su propósito fue advertir a Judá de su pecado y que sus pecados provocarían castigo. Cuando uno lee el capítulo 1, uno encuentra el llamado de Jeremías y la comisión. Jeremías provenía de una familia sacerdotal, ¿verdad? Y Dios lo llama al ministerio y también presentó algunas objeciones para servir al Señor. Pero cuando uno llega al capítulo 2, por ejemplo, del primer versículo 1 al 3, muestra la infidelidad del pueblo de Israel, a pesar del amor, del inmenso amor de Dios para con ellos. Pero esta mañana yo quiero centrarme en la segunda parte, que va desde el versículo 4 al versículo 8, y ahí nos habla de algunos males, o dos males que vivió Israel en la época de Jeremías. En el capítulo 1 encontramos el llamado y la comisión, pero en el capítulo 2, este es el texto que está en estudio, que vamos a mirar esta mañana. Y en el contexto, versículo 1 al 3, hablan de la devoción de Israel a Jehová y de la demostración de amor de su pueblo. Quiere el Señor influir en el corazón de ellos y apartar su corazón tras lo que no vale. El Señor le recuerda el pasado, su relación con ellos es comparada con un matrimonio. Pero luego llegamos al versículo 5. O quiero que leamos desde el versículo 1 para que podamos entender mejor. La palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor. Era las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Versículo 4. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor: qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron de mí, se fueron tras lo que nada vale, y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron dónde está el Señor, que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive. Yo les traje a una tierra fértil para que comieran de su fruto y de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra e hicieron de mi heredad algo abominable. Pero miren el versículo 8 que dice: nunca preguntaron los sacerdotes dónde está el Señor. Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores
se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada, ¿qué dice la Escritura? Que para nada, bueno, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Eso dice en la Reina Valera, ¿cierto? Para nada aprovechan. En esta traducción dice, para nada sirven. Se fueron tras lo que nada vale. Y ese es el título que le he dado a este sermón. Tras lo que nada vale. Noten algo interesante. Me llama la atención. Ojalá puedan leer todo este pasaje, todo este capítulo. Porque más o menos desde este capítulo hasta el 3.5, capítulo 3, versículo 5, es una sección bastante amplia de discursos de Jeremías. Estas fueron sus primeras predicciones a la nación de Israel, sus sermones, sus mensajes. Estos son, y hay una serie de discursos aquí, pero estos primeros versículos del 1 al 3, qué poesía, es un poema prácticamente lo que hay aquí. Tiene un sentido poético esto, pero escuchen qué hace Dios. Lo primero que hace Dios aquí es recordarles a ellos su pasado. Y qué interesante cuando uno puede recordar el pasado. Porque muchas veces, ahora hay gente que recordar el pasado le es lamentable y triste. Pero a veces cuando hemos tenido circunstancias difíciles en el pasado y miramos el pasado no para quedarnos ahí patinando, retrocediendo, cuando miramos el pasado pero lo evaluamos, eso nos puede ayudar a estar firmes en el presente. Y el Señor, desde el versículo 2 lo que les dice a Jeremías, ve y proclama a oídos de Jerusalén, así dice el Señor. Jeremías era de un pueblito de Anatot, más o menos a unos 7 kilómetros al norte de Jerusalén, y Dios le envía a predicarle a su pueblo. Por más de 40 años predicó. Jeremías estuvo preso, pero también fue rechazado por la nación. Jeremías no estaba predicando o anunciando lo que la gente sencillamente quería oír. Estaba dispuesto a que escucharan lo que Dios tenía para ellos. Pero en estos 3 primeros versículos, noten cómo inicia Dios diciéndole, en esta versión dice, recuerdo el amor de tu juventud. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia. Recuerdo. Cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Dios empieza trata de hacerle caer en cuenta a ellos, o que tengan memoria de cómo eran ellos cuando iniciaron una relación estrecha, de armonía, como de un matrimonio con Dios mismo. Y aún no tenían nada. Iban por el desierto, no tenían nada sembrado. Eran nómadas. No eran tribus agrícolas. No, sencillamente eran nómadas. Era una situación difícil. Pero aún en los momentos más difíciles, ellos habían demostrado el amor hacia el Señor. Y uno encuentra el reflejo de todo esto en el Éxodo, cuando dice la Escritura que Dios los trajo hacia sí, como con alas de águila, con su amor, con su misericordia. Dios les hace recordar a ellos su primer amor, cómo amaban a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, de las luchas que estaban viviendo ellos en sus circunstancias. Amaban a Dios. Ahora el asunto es que Dios está recordándole cómo le amaban ellos a Él. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué amor tan grande expresaban ellos hacia Dios. Recuerdo el amor de tu juventud. Ahora en la escritura del Señor también, nos pide a nosotros que podamos recordar nuestro primer amor por Él. ¿Cómo era su vida cristiana? Y quisiera que pensáramos en esta mañana cómo era nuestra vida como cristianos cuando iniciamos nuestra relación de amor con el Señor. ¿Qué amor por el Señor teníamos? A pesar de las circunstancias, de las dificultades, ahí estábamos firmes. A pesar de que no teníamos nada, estábamos dependiendo totalmente del Señor.
Pero quiero centrarme en del versículo 4 en adelante. En la primera parte el Señor les dice: yo era quien los guiaba. Pero miren lo que dice aquí en esta segunda parte. Ahora lo otro, el versículo 3, maravilloso, porque dice: Israel estaba consagrada al Señor. A pesar de las circunstancias, que no lo tenían nada, dependían de Dios, pero también estaban consagrados, dedicados totalmente al Señor. Totalmente al Señor. A pesar de no haber, ahora están agarrados totalmente del Señor. ¿Cómo es la vida de ustedes y mi vida ahora, en este tiempo, en este momento? ¿Verdad? Que tal vez lo tenemos todo. Ahora que lo tenemos todo, ¿cómo está nuestra consagración? ¿Cómo está nuestro amor por el Señor? Versículo 4. Escuchen la palabra del Señor. Dice Jeremías: descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel, escuchen el llamado del Señor a su pueblo. Dios está usando a Jeremías para decir a su pueblo: quiero que escuchen lo siguiente. ¿Qué implica escuchar la voz de Dios? ¿Qué implica escuchar? Sencillamente no oír por oír. El escuchar tiene que ver con la obediencia a Dios. Esto que ustedes van a escuchar ahora tiene un propósito: obedecer. La obediencia a Dios, el escuchar tiene que ver con el obedecer. Ahora, ¿qué se debe escuchar? La gente hoy día quiere escuchar todo lo que le agrade. Sencillamente, la gente quiere que Dios se acomode a su estilo de vida, a su manera de andar, a su comportamiento, y quieren más bien que Dios cambie su parecer o sus preceptos. No, soy yo el que tengo que acomodarme al estilo de vida que Dios quiere que yo lleve. Escuchen, ¿a qué deben escuchar? Dice Jeremías: la palabra. La palabra. ¿Cuánto tiempo hace que no escuches la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no escuches a Dios? A su palabra. Que escuchen la palabra. ¿La palabra de quién? Del Señor. Del Señor. Escuchen la palabra del Señor. Ahora, en esta parte, en esta porción, nos está hablando de dos actitudes o males de Israel para con Dios. Y uno de ellos está, bueno, los dos se encuentran prácticamente aquí en este versículo 5. Los pecados de Israel. ¿Cuáles fueron los pecados de Israel con el Señor? En primer lugar, miren lo que dice: ¿qué injusticia, dice Dios, vieron en mí sus antepasados? En otras palabras, ¿qué maldad vieron en mí? ¿Qué agravio vieron en mí sus antepasados? Que tomaron decisiones totalmente equivocadas. Y uno de los primeros pecados que enuncia aquí Dios a este pueblo a través de Jeremías está claramente allí. Dice: se alejaron. ¿Qué injusticia vieron en mí? Que se alejaron tanto de mí. Se alejaron tanto de mí. Uno de los primeros pecados de la nación de Israel, o del pueblo de Dios, ahí donde está ese espacio de la letra A, es que Israel se ha alejado totalmente de Dios. Se alejaron de mí, dice la Escritura. El asunto ahora es: ¿por qué se alejaron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con ese amor tan grande? Dios en los primeros versículos del 1 al 3 le está hablando de la infidelidad de Israel. Pero aquí ahora hay un gran contraste. Noten que en el versículo 2 dice, al final del versículo 2, cuando me seguías por el desierto. En otras palabras, Dios era quien lo guiaba. Pero ahora aquí en el versículo 5 dice: se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. En otras palabras, ahora no es Dios quien los guía. Quien los guía ahora son sus propias determinaciones, sus propias decisiones. Y ahora tenemos que mirar tras de qué se fueron. ¿Cuál fue su segundo pecado? Que dice la Escritura aquí. Miren por un momento, miren el versículo 13. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo.
¿Y cuál es el primero de ellos? Ahí dice: me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas. Vuelva al versículo 5. En el versículo 5, Dios está diciéndoles a ellos: mira, una de las actitudes que ustedes tomaron, que va en contravía conmigo, es que se alejaron de mí. Y uno tiene que preguntarse, hoy día, ¿qué sucede con la iglesia? ¿Cómo es que usted y yo podemos alejarnos del Señor? ¿De qué manera nos alejamos del Señor hoy? ¿Qué pasa cuando uno se aleja del Señor? ¿Qué cosas llevan al creyente a alejarse del Señor? Generalmente, cuando uno se aleja del Señor, cuando ha ido perdiendo su relación con el Señor, su vida de relación con el Señor, su comunión con el Señor. Dice que era Israel consagrado para Dios, pero ahora va detrás de sus propios dioses, sus propias imágenes, ¿verdad? Sus propias decisiones. Muchos habían dejado al Señor. El pueblo de Israel había dejado al Señor. Se han alejado de mí. Se han alejado de mí. ¿De qué manera usted hoy y yo nos alejamos del Señor? Hay gente que se aleja del Señor porque el Señor hoy no le resolvió cualquier asunto. Porque lo que pidió al Señor hoy no vio respuesta inmediata. Porque nosotros queremos que Dios tome las decisiones que yo creo que Dios debe tomar, porque considero que son correctas. En primer lugar, quiero que piense hoy, ¿qué cosas te están alejando del Señor? ¿Qué te han hecho perder ese primer amor? ¿Cómo era tu relación con Dios cuando conociste al Señor? ¿Qué cosas habías sacrificado para seguir a Jesús? ¿Cómo era tu dependencia hacia el Señor? Que ahora ya no dependes del Señor, sino que dependes de tu propia agenda. Ya no dependes de la voz de Dios, sino de lo que tú ya has planeado de antemano. Quisiera que usted pensara de qué manera puedo restablecer mi relación con Dios y no aislarme, no estar tan distante del Señor. ¿Qué cosas te distancian del Señor? ¿Verdad? Probablemente los afanes de la vida, probablemente el dinero, probablemente tu trabajo, los estudios. ¿Qué cosas te están alejando del Señor? ¿Qué cosas alejaron al pueblo de Dios del Señor? Y terminamos de leer el versículo 5. Dice en el versículo 5: se fueron tras lo que nada vale, y en nada se convirtieron. Y luego, mire por un momento el versículo 11, donde lo que Dios le recrimina a ellos. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses, a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Uno de los primeros pecados que está enunciando Dios aquí es que se alejaron de Él. Pero en primer lugar se alejaron de Él. Aquí donde aparece esta vez como el inciso, ¿no? Y el segundo pecado, para enunciar el segundo pecado. El primero es el que está en la A. Se alejaron de Dios. El segundo, no es, ahora el alejarse de Dios. ¿Qué los llevó a alejarse de Dios? El hecho de cambiar a Dios por sus hijos, por lo que no sirve, por lo vano, por lo efímero, por lo que es como humo. Los israelitas se fueron tras la vanidad. Esta palabra significa soplo o viento, o en un sentido general significa nada. Se fueron tras lo que nada sirve. Israel corre tras el viento, tras algo que no se puede coger. Es como ir tras la neblina o lo vano o lo efímero, sin fundamento. Los israelitas han cambiado al Señor, que les había cuidado y les había liberado. Se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho por ellos. Miren el versículo 6. Nunca preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos subió por el desierto, por tierra árida y accidentada?
por tierras resecas y tenebrosas, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive. Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de su fruto y de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra e hicieron de mi heredad algo abominable. En primer lugar dice, alejan de Dios. ¿Pero por qué razón se alejan? Porque ahora han cambiado a Dios sencillamente por imágenes, por ídolos, que no sirven para nada. Sabe que muchos hoy día sencillamente tienen una fe fenomenológica, una fe basada en fenómenos, en milagros, en el hecho de que si cambian las circunstancias. Hay gente que viene a la iglesia sencillamente buscando el milagro, pero no al Dios que hace los milagros. Hay gente que quiere que Dios me arregle mi problema familiar, pero sencillamente, bueno, Dios obra por su misericordia, pero hasta ahí llegó mi relación con Dios. ¿Por qué no ahondamos en ese amor y esa relación con Dios? Creo que eso sería como el inicio. Dios permite las circunstancias difíciles, pero tiene un propósito con ellas: moldearnos, enseñarnos, fortalecer nuestra confianza hacia Él. La Biblia dice que, en este pasaje dice, que Dios los había traído por el desierto, los hizo salir de Egipto, y ellos se habían olvidado de las grandes liberaciones que Dios había hecho en su favor. Y no solo eso, Dios ahora había provisto para ellos el sustento. Dios había provisto para ellos, para que comieran el fruto de la tierra en abundancia. Ahora, cuando todo lo tienen, abandonan a Dios. Cuando no tenían nada, eran consagrados al Señor. Creo que esa circunstancia la vivimos hoy también nosotros. ¿De qué manera? Mire, hay gente que cuando no lo tiene nada depende de Dios, pero cuando lo tiene todo, ese todo, esa baratija, se le volvió el todo de su vida. Y la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. ¿Qué pasa con las demás cosas? Las demás cosas, vienen por añadiduras. Y a veces nosotros estamos más tras las añadiduras. Qué bueno cuando uno logra. Ahora, no estamos diciendo que la abundancia no sea de bendición de Dios. Lo que pretendo decir es que a veces en medio de la abundancia nos apegamos tanto a ella que nos olvidamos quién fue el Dios que proveyó las cosas. El Dios es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sustentador. Pero el propósito de Dios no es que quedamos ahí embelecidos en esas cosas. Sencillamente Dios utiliza eso para que nosotros podamos cada día ver su misericordia, porque Dios ha prolongado su misericordia para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén. Amén. Entonces, en primer lugar, uno de los pecados de la nación de Israel fue alejarse de Dios. En segundo lugar, fue cambiar a Dios por ídolos, por lo que nada sirve. Y en el versículo 11 dice: mira qué nación pagana ha cambiado a sus dioses que no son dioses, pero ustedes me cambiaron a mí. En otras palabras, siendo yo Dios soberano, siendo yo el Dios que los sacó de Egipto, siendo el Dios que los ha traído de la esclavitud a libertad y los puse ahora en una nueva tierra, ustedes me han dejado a mí. Es como el reclamo de un esposo responsable. Qué interesante Dios. ¿Por qué cosas ha cambiado el Señor? ¿Qué ídolos has hecho en tu corazón? Porque un ídolo es todo aquello en lo que yo deposito ahora el amor que tenía hacia el Señor. Y el Señor pasa a un segundo plano. ¿Qué cosa? Tu dinero, tu fama, tu profesión. ¿Has hecho de la profesión tu ídolo? ¿De tu noviazgo has hecho tu ídolo?
Hace tiempo escuché a un pastor que se me acercó y me dijo: ¿qué estás haciendo? Yo le dije: pastoreando una iglesia. ¿Y sabe qué me dijo? No, yo dejé eso. Yo dejé el ministerio. Y sencillamente lo dejé porque eso de uno de estar recibiendo ofrenditas, eso no tiene mucho sentido, no vale nada eso. ¿Y qué haces entonces? Y me dijo: mira, yo ahora soy minero, me gano probablemente unos 10 millones de pesos mensuales. Y le pregunté: pero ¿ayudas al pastor de la iglesia donde tú vas o algo? Y el hombre me dijo: no, ya no me queda ni tiempo ni para ir a la iglesia. Y lo otro es que me asocié con alguien que no era cristiano, pero he comprobado que es un buen hombre. Y hace poco me encontré con alguien conocido, un familiar de este hombre, y le dije: mira, ¿qué pasa con fulano? Y me dijo: su vida va en picada, su vida es un desastre. Mira, fracasó en todos esos negocios que tenía por irse tras lo que nada vale, aunque era oro, pero el Señor está por encima de todas esas cosas, porque el Señor es maravilloso, es más precioso que el oro y que la plata, dice la Escritura. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Sabe? Yo le animo a que no quite sus ojos del Señor, puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe. Hermano, creo que esto trae sus consecuencias. El de alejarse de Dios, y no solo el alejarse, el cambiar al Señor. Pero pregúntese: ¿por qué cosa está cambiando usted al Señor? Por baratías. Una joven se me acercó llorando y me dijo: mira, he caído en pecado, dañé mi relación con Dios, pero después de oír tanto tiempo, después de escuchar: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué decidiste por esa persona? No, él no era creyente, pero era muy bonito, simpático. Pero ahora está viviendo unas consecuencias muy amargas. Sencillamente se volvió un objeto sexual. Cambió la gloria del Señor, la presencia del Señor, sencillamente por sexo. Creo que el Señor es más que todas esas cosas. En el versículo 13, miren lo que dice, 19. Qué maravilloso. Dice: tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. En primer lugar, la nación se había alejado de Dios, pero ese aislamiento de Dios ahora le lleva en segundo lugar a cambiarlo. En otras palabras, el Dios que me libertó, el Dios que me ha amado toda la vida, ahora sencillamente tengo que cambiarlo por lo que nada sirve. Por lo que nada sirve. Hay gente que piensa que dejando de congregarse, aislándose de Dios, así su vida cristiana va mejor. Pero creo que cuando la gente se aísla de la presencia de Dios y quieren cambiar la gloria de Dios por cualquier asunto, su vida va en derrumbe. Su vida va en derrumbe. Va hacia atrás. Va hacia atrás. Hermano, en el versículo 11 dice Dios, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de alejarse de Dios? En primer lugar, dijimos que uno de los pecados, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer pecado que Dios está diciendo aquí? Aislarse. ¿El segundo pecado cuál es? Cambiar a Dios por los ídolos, por lo que nada sirve, por baratillas. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Por qué estás cambiando al Señor? Pero lo que hay que pensar ahora es que eso trae sus consecuencias. Trae sus consecuencias. Mire exactamente en el versículo 9 dice: por eso aún voy a entablar un litigio contra ustedes, y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Un juicio. El Señor presentará su caso también en contra, no solamente de individuos,
sino de familia. Va a entablar un litigio, un juicio contra ellos. Y no solo eso, sino que también su maldad va a ser castigada, dice en el versículo 19. En el versículo 19, bueno, ojalá ustedes puedan leer todo este capítulo, pero dice: tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, dice el Señor. ¿Qué consecuencias trae? Lo que implicaban las palabras de Jeremías era que Jehová, el soberano de Israel, los enjuiciaría. Pero ¿qué implica para nosotros hoy? Yo creo que el juicio de Dios también va a empezar por la casa de Dios. Yo creo que Dios va a tener un juicio para cada uno de nosotros. Dios va a traer a su memoria todos los hechos que nosotros, todo lo que nosotros hayamos hecho. Dios los tiene ahí en su memoria, en su infinita memoria. Pero quiero animarte esta mañana, en primer lugar, a buscar más del Señor. En segundo lugar, no cambies al Señor por baratijas, por cualquier cosa. No cambies al Señor tal vez porque en la iglesia no está el novio o la persona que yo quería para mí, el príncipe de ojos azules, y entonces empiezas a buscarlo allá en el mundo. Eso va a tener sus consecuencias para tu vida. No estamos diciendo que no sea famoso, no estamos diciendo que no produzca dinero, que no gane dinero. Lo que estamos diciendo es: no permitas que el dinero sea la raíz. El amor al dinero se convierta en la raíz de todos los males para tu vida. Quiero animarte a permanecer firme en el Señor. Ahora, parece contradictorio algo aquí en este capítulo, hermanos. Y es que dice el Señor: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí sus propias cisternas. Pero esas cisternas tenían alguna característica específica, y era que eran cisternas rotas. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Es como una contradicción. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Eso dice en el versículo 13. Dos son los pecados que me han contaminado mi pueblo. Me han abandonado a mí fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cómo es posible? Es como una contradicción de la palabra, pero no es ninguna contradicción. Sencillamente, hermano, lo que ellos elaboraron según su propio parecer no tienen fondo, no tiene un buen fundamento. Dice: para colmo de males, los de Memphis, los 16 y los de Tafne te raparon la cabeza. ¿No te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios, mientras Él te guiaba por el camino? ¿Cómo es nuestra situación hoy? ¿Cómo es que este pueblo podía decir, y ustedes van a encontrar eso, que no habían pecado contra Dios? Creo que nosotros necesitamos reconocer nuestra condición delante del Señor. Creo que nosotros necesitamos reconocer cómo está mi intimidad con Dios. Creo que el Señor esta mañana nos está animando a que volvamos a esa relación, a ese primer amor con el que iniciamos nuestra vida cristiana. ¿Qué ha hecho que pierdas ese amor hacia el Señor? ¿Por qué hace que lo cambie? ¿Por qué lo estás cambiando? ¿Por qué cosas? Te animo a poner los ojos en el Señor. El salmista en el Salmo 73, versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Le animo, hermano, a poner sus ojos en el Señor, a confiar en su misericordia, porque Dios ha sido bueno y fiel con nosotros. Que volvamos a depender de Él, pero aún en medio de las bendiciones y de la abundancia que Dios te ha dado, no quites los ojos del Señor, porque el Señor es todopoderoso, es soberano, es el dueño de nuestra vida, y separado de Dios nada podemos hacer. Amén. Quisiera que en esta mañana usted se colocara en pie y pensara en un momento
¿Por qué cosas estoy cambiando? ¿Qué me están llevando a desmotivarme, a desanimarme, a perder mi intimidad y mi relación con el Señor? Yo creo que el propósito de Dios es que usted y yo seamos fieles. Que el Señor un día pueda afirmar cada día esa confianza que usted tiene en Él. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú nos diste el privilegio de conocerte. Queremos que nos ates con cuerdas de amor a ti, Señor, cada día. Y que las circunstancias de la vida, ni lo ancho, ni lo porvenir, ni aún si escucháramos un evangelio diferente, nos apartara de ti, Señor. Que nada nos aparte de tu amor, de tu misericordia. Somos objetos de tu amor y tu misericordia, Señor. Y si aquí esta mañana hay alguna persona que está pasando por momentos difíciles en su vida y tal vez ha pensado volver atrás, Señor, que cada día pueda levantar sus ojos y afianzar esa confianza plenamente en ti. No vivir una vida, una fe fenomenológica, sino una fe fundante, una fe cimentada, una fe que tiene objetivo. Tú eres, Señor, todo para nosotros. Así es que te pido que crezcas cada día más en nosotros y nosotros podamos menguar y seguir adelante, Señor. A pesar de las dificultades, tú eres el Señor. Eres nuestra roca, eres nuestra fortaleza y nuestro ayudador. Así que, Señor, muchas gracias, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice a la iglesia, a cada familia, a cada hermano que ha estado aquí esta mañana. Y si usted se ha sentido cansado, desmotivado y aún está perdiendo la pasión por el Señor, dígale: Señor, dame nuevas fuerzas. Dame nuevas fuerzas como el búfalo, Señor. Y dame alas como el águila. Y que yo pueda mantenerme en tus tiernos brazos, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.